Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso lo que el Señor hoy nos está presentando en su Evangelio. Estamos también celebrando la fiesta, decíamos, de San Francisco Javier, sacerdote, un gran patrono de las misiones, universal. Impresionante. Dice que a más de 3 millones de personas ha bautizado hacia la India. Ahí en Roma, la Chiesa di Gesù, ahí los jesuitas tienen la reliquia, ¿verdad?, del brazo, la mano así, hasta aquí, toda esta parte, la mano, los huesos, la reliquia de este brazo y esta mano de este gran santo, San Francisco Javier. Y en realidad el día de mi ordenación sacerdotal, 1994, fue el 3 de diciembre. También un sábado fue en aquella oportunidad que lo hemos dedicado y también pedido a San Francisco Javier que interceda por el ministerio sacerdotal, poder también evangelizar, anunciar, para que, escuchando la palabra de Dios, podamos hacer nuestra metanoia, nuestro cambio, nuestra conversión. Y hoy justamente, fíjense lo que escuchamos como palabra, dice que al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús había enviado ya a sus discípulos, tapejó a lleva, pemos a la envía, así como Francisco Javier, peicua acá lleva, la buena noticia, tapejó, que dale fuerza ahí, y están volviendo los 72 discípulos, que es el número simbólico, ¿verdad?, que es 12 tribus y 6 de cada tribu. 6 por 12, 72. 12 porque es lo completo, lo universal, entre Betea Bejoana, entre Betea, a todos, nadie puede quedar exento. Es la humanidad, es el Adán, es el humus. Pero por otra parte 6, ¿por qué 6 de cada una de las tribus? Porque el número 6 significa el día de la creación del hombre y eso significa nuestro humus, nuestra humanidad, nuestras limitaciones. Vaya a predicar y con nuestras limitaciones. No es que vamos a ser los perfectos, no sé los qué cosa para ir a predicar, sino que vamos a predicar así como somos, con nuestros defectos también, pero con ese gran deseo en nuestro corazón, ese ardor que tiene que haber, como decía nuestro Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Nuevo en su método, en su forma de predicar, de anunciar, pero ya es cuave ardor y ande con eso, Pepe. Y al regresar, Jesús se estremece de gozo, dice, porque movido por el Espíritu Santo, comienza a decir: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, has revelado a los pequeños. Primera cosita. Quiere decir que para predicar el Evangelio ya es agüella en otras oportunidades, ahí ya es en las mejores universidades. Y predicar también no se refiere simplemente al país o a la monja o no sé quién que predica el Evangelio, Biblia, sino que entendiendo e interpretando nuestra hoja de ruta, porque la Biblia se escribe como experiencia del hombre con respecto a Dios. Siempre en un sentido parenético, como nos decía Pablo, ¿verdad? Que todos sus discursos son parenéticos. Dice, lo que yo predico, yo lo vivo. Pablo es uno de los únicos que dice
en sus cartas y en Hechos de los Apóstoles también lo encontramos, dice, hagan, imiten lo que yo vivo. Pablo. Bueno, y eso es justamente lo que el Señor nos está diciendo, y esto es lo que le estremece a Jesús. Por fin vamos a entender, y lo ha revelado, dice, a los pequeños, porque cuanto más ñandé, ñañemos orgulloso, es decir, entramos de nuevo en el pecado original, ¿verdad? La autosuficiencia. Ese es el orgullo y esa es la autosuficiencia. Y aquí cuando habla del pequeño, significa aquel que reconoce su limitación. Ana, los 72. 6 quería decir la limitación. El número 6 significa eso, queridos amigos, el Adamá, el hombre. Por eso el hombre es creado en el 6º día. Bueno, todos estos elementos que son importantes que nosotros volvamos a utilizar y a entender. Porque Jesús y dice, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, y decía a los orgullosos. Ocultaste todas estas cosas a aquellos que se creen que es hoy, hoy. Y al final de cuentas no saben nada, por una parte. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y bueno, esto me parece que es esencial y es bueno, ¿verdad? El Padre, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy se lleva, se lleva las apillacueras. Eso es lo que siempre nosotros vemos y entendemos. Una gracia que nos empapa, es una gracia que nos mueve. Y cuando nosotros, vamos a decirlo así, entramos dentro de esa gracia, ciertamente que después nos empapamos, ¿verdad? Empaparse de la gracia de Dios. Y si estamos empapados de la gracia de Dios, ya no cuánta lleva, peñande ya no me dejáis de esa gracia. Vamos a movernos de acuerdo a ese espíritu. Y allí lleva. Estamos, queridos amigos, en esta primera semana del tiempo de Adviento. Preparemos entonces y miremos hacia adelante. Hagamos un cambio verdadero, un cambio, un camino, sobre todo, un proceso de conversión. Que así sea. Que así sea.